Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Gracia, Fe y Poder. Gracias por conectarse. Vamos preparándonos para nuestra sesión de hoy. Hoy quiero compartir otra vez algo que Dios ha puesto en mi corazón y estoy seguro que va a transformar tu vida. Pero más que eso, va a transformar también la vida de todos tus amigos. Así que, por favor, ayúdame. Manda invitaciones a todos tus contactos en Facebook o en cualquier plataforma social que se conecten con nosotros, porque lo que Dios tiene para nosotros sé que los va a ayudar a transformar su mente y a disfrutar más de lo que Dios ya tiene para ellos también. Así que ayúdame, manda tus invitaciones y vamos a conectarnos. Regresamos en 2 minutos para comenzar con la enseñanza de hoy. Otra vez, empieza a mandar invitaciones, por favor, y gracias por conectarse. Nos vemos pronto. Hola, ¿cómo están? Otra vez bienvenidos. Gracias por conectarse con nosotros. Estoy seguro que ya has invitado a todos tus contactos para que se unan a esta transmisión, porque estoy seguro que la información de hoy va a transformar sus corazones. Amén. Y también yo sé que esto va a quedar grabado en el internet y va a ser reproducido muchas veces, y donde sea y cuando sea reproducido va a producir el mismo efecto, va a transformar los corazones de las personas y las personas van a poder ver mejor y más claramente a Dios y en toda su bondad. Y eso es lo que quiero enseñarte hoy. Quiero continuar con el tema con el que hemos empezado hace 2 o 3 semanas. Quiero hacerte entender que Dios es bueno. Amén. Y que nos conviene entender de que Dios es bueno. Nuestro texto base para esta enseñanza está en el libro de Romanos, el capítulo 2, el verso 4. Básicamente, parafraseando Romanos 2:4, dice: la bondad de Dios es la que nos guía, la que nos lleva, la que nos da el poder para transformar nuestra manera de pensar. ¿Nuestra manera de pensar en qué? En relación a quién es Dios y quién eres tú. ¿Quieres entender realmente quién es Dios y quién eres tú? Enfócate, entendé y acepta. Aunque no entiendas, enfócate, entender y aceptar que Dios es bueno y punto, porque la bondad de Dios es la que te guía, la que da el poder para que tú puedas cambiar tu manera de pensar en todo. Amén. Entonces, esa es nuestra base, eso es lo que quiero mostrarte, eso es lo que quiero enseñarte, que Dios es bueno. La semana pasada también brevemente empezamos a tocar una historia del Antiguo Testamento en el capítulo 13 del libro de Números. Esta es la historia en la que la Biblia relata que Moisés recibe instrucciones de Dios en relación a que Moisés envíe 12 líderes, un representante de cada una de las tribus de Israel, que los envíe a inspeccionar la tierra prometida. Dios, la orden que le da a Moisés, ahí en el capítulo 13 del libro de Números, es simplemente le dice: envía, escoge pues a 12 líderes y envíalos a reconocer. ¿Qué quiere decir eso? A inspeccionar, a ver lo que Dios ya les había dado. Dios jamás les dice: vayan y fíjense si es algo que ustedes pueden obtener. No. Dios les dice: vayan y vean lo que yo ya les he dado. Eso es lo que dice Dios. Dios les había dado la tierra prometida porque se lo había prometido a Abraham. Y por el pacto que Dios había hecho con Abraham, la tierra de Canaán, una tierra donde era llena de bendición, ya les pertenecía, porque Dios lo había decretado, era parte de la promesa, ¿verdad? Entonces Dios jamás le dice a Moisés: envía a los espías para que vayan y vean a ver qué onda, a ver si pueden de alguna manera ganar o conquistar esta tierra. Ellos no tenían que ir a conquistar nada, ellos simplemente tenían que ir a verificar lo que ya les pertenecía. Pero Moisés, cuando envía a estos 12 líderes, comete un error basado en algo que Dios no le había dicho. Moisés les dice a ellos, en la instrucción que les da, y está claramente ahí en el libro de Números, el capítulo 13, les dice: vayan y fíjense qué tipo de personas viven ahí. Primer error. Cuando el ser humano, en lugar de enfocarse en Dios y en la bondad de Dios y en la promesa de Dios, que para nosotros ahora, como ya lo hemos dicho muchas veces, son promesas cumplidas, Cuando el ser humano no se enfoca en eso, porque toma la decisión estúpida de no enfocarse en eso y enfocarse en cualquier otra cosa, en un ser humano o en un sistema humano o en algo natural,
Ese es el principio de la destrucción. Y ese fue el principio de la destrucción de aquellos que habían salido de Egipto. Otra vez entonces le repito, el momento en el que cualquier persona se empieza a enfocar en algo natural o en otro ser humano es el principio de la destrucción. Y eso es lo que le pasó a este pueblo. A raíz de la enseñanza del líder, en este caso Moisés, que les había dicho algo equivocado, que no iba nada con lo que Dios había dicho. Este Moisés les dice, vayan y fíjense qué tipo de personas viven en ese lugar, qué tipo de ciudades, si son pueblo numeroso o pueblo pequeño. El líder los enfoca de una manera equivocada. El líder les planta en la mente y en el corazón información que no debería existir en el corazón de un ser humano. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros ahora? Ese mismo patrón se repite día a día en la vida de cada ser humano. Por una razón u otra, tú y yo a veces nos enfocamos, tomamos la decisión estúpida de enfocarnos en algo natural, ya sea porque nos han dicho o porque nosotros mismos decidimos caminar en nuestra mente por lugares que no tenemos que caminar. Y esa es la raíz de todos los problemas de los seres humanos. El problema es el enfoque que tiene nuestra mente y nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, ya les digo, estas personas, a raíz de la mala influencia de su propio líder, van a inspeccionar la tierra y en lugar de enfocarse en la idea de que esto nos pertenece, no porque nosotros lo hemos ganado, sino porque Dios nos lo ha dado y no tenemos que hacer nada para conquistar esta tierra, sino simplemente llegar y poseer lo que ya nos pertenece porque Dios nos lo ha dado, ellos van y se enfocan en ver qué tenían que hacer para conquistar esa tierra. Tú y yo no tenemos que tener el corazón de conquistadores. Tú y yo no somos conquistadores. Jesús vino a conquistar. Jesús vino a triunfar por mí y por ti y por toda la humanidad, para que tú y yo solamente ahora nos dediquemos a poseer lo que ya nos pertenece. Repito, tú no eres un conquistador, tú no tienes que ir a vencer nada ni nadie. El que ha venido a vencer, el que ha venido a conquistar es Cristo, para darnos a nosotros ahora el derecho simplemente de poseer. Por eso es que la Biblia dice claramente, ahora somos más que vencedores, más que conquistadores. Quita de tu mente esa idea que tú eres conquistador, que tienes que vencer, que tienes que guerrear, que tienes que luchar. No, tú solamente tienes que hacer valer tus derechos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. Esa es parte de la bondad de Dios. La bondad de Dios que ha sido siempre, porque Dios nunca cambia, lo lleva a darnos sin que nosotros merezcamos, sin que nosotros nos lo ganemos. En el libro de Números estamos viendo que el pueblo de Israel, Dios les da la tierra prometida, no porque ellos merecían, no porque eran buenos, simplemente porque Dios había hecho un pacto con Abraham y parte del pacto Dios le había prometido darles la tierra y otras cosas más, una bendición que sobreabunde. Y eso es lo mismo que tenemos ahora. Pero ¿por qué no disfrutaron ellos de la tierra prometida? Porque tenían un enfoque equivocado. Su mente estaba completamente distorsionada de lo que era la verdad de Dios. Y la verdad de Dios para ellos era que ya Dios les había dado. La verdad de Dios para ti en este día es que Dios es bueno y Dios ya te ha dado. Cristo ha venido a triunfar en la cruz para abrir el camino para todo ser humano, para que podamos ahora disfrutar del cielo en la tierra. Yo no tengo que ganarme el cielo, no tengo que conquistar para que el cielo esté manifestado en mi vida. No, simplemente tengo que abrir mi corazón a la bondad de Dios y entender que Dios ya lo ha hecho y punto. Tengo que ir a poseer. Amén. Entonces volvamos a la historia. ¿Qué pasa? Estos jóvenes, como les digo, habían ido a inspeccionar la tierra, pero como estaban con una mente distorsionada, no pudieron ver la bondad de Dios.
¿Ok? Ahora, cuando ellos regresan, y ahí vamos a retomar nuestra historia en Números capítulo 13, ellos regresan, dice, de la tierra prometida. Voy a empezar a leer el verso 27, Números capítulo 13, verso 27. Dice, y ellos le contaron a Moisés y al grupo, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. O sea, dicen, sí, es una tierra bendecida, fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Dice que trajeron racimos de uva y eran tan grandes los racimos de uva que traían, dice, los racimos cargando de 2 en 2. Ese era el nivel de bendición al que Dios ya les había dado. Pero ellos tontos, mira lo que pasa. ¿Te acuerdas lo que te dije que Moisés les dijo? ¿Qué les dijo Moisés? Fíjense qué tan linda es la tierra, lo que ya les pertenece. Moisés dijo, no, fíjense en la gente. Fíjense en la gente. ¿Sabes qué? Esa es una de las mentiras más grandes del diablo, y es ahí donde el diablo te tiene agarrado con esto. El diablo te tiene y tiene a todo ser humano agarrado, logrando a través de sus mentiras que tú te enfoques en los demás, que te enfoques en las personas, en lo que las personas pueden o no pueden hacer por ti. Lo que las personas piensan o no piensan de ti. Mira lo que responden estos cuando regresaron. A raíz de la estupidez que Moisés les había plantado, ellos regresan como buenos borregos, porque habían seguido a su pastor Moisés. Y dicen, mas el pueblo, el verso 28, dice, mas el pueblo que habita en ella, en aquella tierra, es fuerte. ¿Quién les había preguntado si el pueblo era fuerte? Moisés, pero Dios no. Hoy te voy a decir una cosa, no seas estúpido o estúpida de seguirte enfocando en las personas. Lo único que tú tienes que hacer con las personas es amarlos incondicionalmente, ser una fuente de bendición para las personas. Es lo único. Pero para tu provisión, para tu bendición, para tu paz, para tu sanidad, para tu prosperidad, jamás puedes mirar a otro ser humano. De que puedes, pero no te conviene, porque vas a ser destruido. Tarde o temprano vas a ser desilusionado. Y eso es lo que pasó a estas personas. En lugar de llegar y ver, estoy repitiendo, en lugar de llegar y ver la bendición que Dios ya les había dado, van y se enfocan en las personas que existían en la tierra prometida, a raíz de lo que Moisés les había enseñado, los había entrenado. Y dice, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. So what? Dios te ha dado la bendición a pesar de lo que haya en el mundo, a pesar de lo que las otras personas decidan hacer o creer. Dice, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ya les dije, los hijos de Anac eran gigantes. Sí, evidentemente había personas de gran estatura. Eso está comprobado. Pero cuando Dios había prometido esta tierra, nunca lo había dicho condicional a que no existan gigantes. Y dije esto la semana pasada y lo repito. ¿Tú crees que Dios no sabía que en la tierra prometida estaban los hijos de Anac, estos gigantes? Sí, Dios sí sabía. Pero también Dios sabía que esto les pertenecía al pueblo de Israel. ¿Me entiendes? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que ellos decidieron meditar, decidieron pensar en cosas que no les convenían, en cosas que no les ayudaba a conocer mejor a Dios, en cosas que no les ayudaba a entender la bondad de Dios. Ellos, enfocados en el tamaño del pueblo, en el tamaño de las personas, enfocados en la cantidad, en las murallas, en las ciudades fortificadas, jamás pudieron ver la bondad de Dios. Y dice la Biblia que esa primera generación que salió de Egipto, murieron todos en el desierto, excepto 2 personas. Y ahora te voy a decir cuál fue la diferencia entre casi 6 millones de personas y estos 2 individuos, Caleb y Josué. Mientras tú estés enfocado en lo natural,
jamás vas a poder ver la bondad de Dios. Y si no eres capaz de ver la bondad de Dios, jamás vas a poder disfrutar el cielo en la tierra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entrenar a tu corazón a mirar la bondad de Dios y no mirar lo que otros pueden hacer por ti, no mirar lo que el sistema puede hacer por ti. En este tiempo en el que estamos viviendo, todos estamos enfrentados a dos maneras de resolver nuestra vida. Todos tenemos frente y delante de nosotros, todo ser humano, crean o no crean en Dios, crean o no crean en Jesucristo, todo ser humano tiene delante de ellos, delante de nosotros, dos caminos: el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la bendición, el camino de la maldición. El camino de la vida es simplemente confiar en Dios y creer que Dios es bueno. El camino de la muerte es confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios. Y ahora, en relación a esta pandemia y a esta enfermedad que está circulando por todo el mundo, que no es nada, tienes dos opciones. O confías en Dios, confías que Dios es bueno y Él es suficientemente bueno para protegerte y cuidarte. O confías en tu mascarita, confías en el distanciamiento social, confías en, y qué sé yo, tantas otras babosadas que se van a inventar. Es que Ramiro, tienes que ser sensible, tienes que ser inteligente y tienes que ser, pues, responsable. No existe mayor responsabilidad que un ser humano pueda tomar que confiar y creer en Dios, sin condiciones. ¿Quieres realmente ser responsable? Un ser humano responsable. Cree y confía en Dios. ¿Y qué? Cree y confía que Dios es bueno y punto. Y no te enfoques en lo que un virus puede hacer. En este caso, el virus ahora, en nuestro tiempo, es el gigante. Es un gigante, ¿sí?, que cobra vida y crece a raíz de el enfoque que el ser humano tiene en eso. Estos gigantes, si bien eran gigantes, en la mente de ellos eran 4 veces más grandes. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido darles mayor importancia a los gigantes que a lo que Dios decía. Mira, ahí en el mismo capítulo 13, en el verso 33, voy a saltar un poquito, dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, mira lo que dicen estos, los que decían, estaban enfocados en el gigante, dice: éramos nosotros, a nuestro parecer. ¿Qué es nuestro parecer? Éramos nosotros, de acuerdo a lo que nosotros podíamos ver en nuestra mente, ¿ok? A nuestro parecer, nosotros éramos como langostas, o sea, pequeños, y así les parecíamos a ellos. No solamente ellos decían lo que ellos veían en su corazón, como estaban tan enfocados en ellos, empezaron a especular y a decir: ellos también nos veían así. ¿Cómo sabían que ellos los veían como langostas? ¿Habían hablado con ellos? No. Todo fue fruto de su imaginación, fruto del lugar de estar enfocados en el lugar equivocado, fruto de estar enfocados en lo natural. Ellos deberían haber estado enfocados en Dios y en las promesas de Dios. Mira, volvamos al capítulo, ahí mismo, el capítulo 3, el verso 30. Mira, Caleb, uno de los 12 que fue a la tierra prometida, y este fue uno de los 2 que finalmente lograron entrar. 40 años después van a lograr entrar a la tierra prometida. Mira Caleb lo que dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: vamos ahora y tomemos posesión de lo que nos pertenece, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Esa es la actitud de una persona que confía y está plenamente persuadido de la bondad de Dios. Este Caleb, en lugar de escuchar las palabras estúpidas de Moisés, de enfocarse en la gente, este Caleb decidió por iniciativa propia enfocarse en la bondad de Dios. Y ese es el resultado cuando un ser humano decide enfocarse en la bondad de Dios. Simplemente dice: no, yo puedo ir y poseer lo que Dios me ha dado. Y hoy tú puedes tener esa misma decisión.
Y puedes ir y empezar a poseer lo que Dios te ha dado, lo que ya te pertenece. Y lo que te pertenece en este día es protección sobre cualquier virus o bacteria. Y tú puedes apropiarte y agarrarte de eso y creer que a ti no te va a tocar, como dice el Salmo 91. Ninguna plaga, ninguna peste me va a tocar. A mí no me va a tocar. ¿Y a ti? ¿Qué onda? ¿Qué dices? Te va a tocar dependiendo de dónde estás enfocado. Y no es porque Dios lo permita, ¿ok? Es simplemente porque tú lo permites. Entonces, enfócate en la bondad de Dios, enfócate en el amor de Dios por ti y descansa. Relax. A ti no te va a tocar. Te pertenece por derecho. Amén. Eso es lo que Caleb hizo y dijo, no, vamos a poseer ahora la tierra prometida. No dijo, bueno, hermanos, vamos a prepararnos, vamos a ir al gimnasio para hacer ejercicio, a ver si crecemos un poquito y para tener más fuerza y para conquistar. Caleb sabía que no tenía que ir a conquistar. Caleb sabía que solamente tenía que ir a poseer. Y ahí mismo dice en la palabra, en el verso 30, dice, tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Caleb sabía que habían gigantes, los había visto, pero a Caleb le valía los gigantes. Y a ti te tiene que valer un comino el virus o cualquier otra cosa que pueda estarte atacando. ¿Me entiendes? A Caleb le valía. Para Caleb lo que más valía era el amor y la bondad de Dios y la promesa de Dios. Y él dijo, vamos, nosotros podemos. Mas el resto de las personas, dice el verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No, eso me suena a toda la basura que estoy escuchando últimamente. No podemos contra el virus. Este virus es letal. Este virus va a matar a mucha gente. Tenemos que hacer. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y lo peor es que ni el Chapulín Colorado los puede defender. Qué triste. Realmente la situación de las personas que no quieren entender que Dios es bueno es triste y lamentable. Porque lo peor es que ni sus mascaritas, ni el distanciamiento social, ni las vacunas, ni nada los va a salvar. Si no entienden y se enfocan de una manera radical en la bondad de Dios. Dios es bueno. La solución a todos tus problemas, el éxito que te pertenece, depende enteramente de ti. Y más objetivamente, depende enteramente de tu manera de pensar. Ya te digo, Caleb pudo tener el valor para ir y enfrentar a los gigantes, porque luego puedes leer ahí en la Biblia, 40 años después, Caleb sí entra. Caleb y Josué llegan a la tierra prometida y conquistan, y reciben, y poseen lo que ya les pertenece. Tú también puedes poseer. Caleb estaba enfocado en la bondad de Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer, estar enfocado en la bondad de Dios. Quiero ir a leer rápidamente Filipenses, capítulo 4. ¿Qué decíamos? Tienes que estar enfocado en la bondad de Dios. Aquí Pablo le escribe a la iglesia de los Filipenses, el capítulo 4. Voy a entrar un poco fuera de contexto, pero el verso 8 dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto piensen. ¿Ok? ¿Qué dice? Si hay algo verdadero. En el caso de Caleb y todos estos que estaban en el desierto a punto de entrar a la tierra prometida, el hecho de pensar en los gigantes, ¿era algo verdadero? ¿Tenía algo que ver con la promesa de Dios? ¡No! Entonces no tenían por qué estar pensando en eso. El hecho de que el virus puede matar a los seres humanos, ¿es algo verdadero? ¿Es algo que tú tienes que estar pensando? Si quieres, sí, pero no tienes que estar pensando. Tienes que estar pensando, dicen, lo que sea verdadero, lo que sea honesto.
lo que sea justo, lo que sea puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad, dice. Cuando tú estés pensando en las verdades de Dios, en la verdad de que Dios es bueno, que te ama, que está listo para manifestar su bendición en tu vida, esto que es de verdadero, esto que es bueno, esto va a producir la diferencia en tu vida. Dice, pensá en esto. Si hay alguna virtud en algo, pensá. Tú tienes que decidir, tú tienes que tomar la decisión de pensar en esto. Quizás hasta hoy has estado pensando en una y otra estupidez en relación a lo que está pasando. Y dirás como este grupo de gente que iba, bueno, Moisés fue quien nos dijo. Sí, Moisés les dijo. Y ahora tú dirás, bueno, pero es que todas las noticias nos hablan del virus y de lo que el virus va a hacer, bla, 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 bla. Sí, pero también hubieron dos, Caleb y Josué, que decidieron ignorar la basura que no va de acuerdo a lo que Dios es. Y tú también, a pesar de toda la basura que hay en el mundo, a pesar de toda la información que nos inunda, tú puedes decidir ignorar esa basura y simplemente enfocarte en que Dios es bueno y que te ama. Punto. Dios es bueno y te ama. Punto. Y eso está disponible para todo ser humano. El problema es que a veces no queremos enfocarnos en eso. Y Pablo nos dice, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, si es algo virtuoso, si es algo verdadero, puro, pensá en esto, pensá en esto, pensá en esto, ¿sí? Todo depende de lo que estás pensando. ¿Cuál es tu enfoque? Vamos a Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, y aquí tengo, creo, mi marker. 26:3. Isaías 26:3. Dice aquí, en Isaías 26:3, tú, hablando del concepto de tú, el contexto, perdón, de tú es Dios. Aquí está hablando Isaías, le está hablando a Dios. Dice, tú, o podemos poner Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él prospera, porque en Dios ha confiado. Dice otra vez, Dios guardará en completa paz a aquel que está pensando en Dios constantemente, porque en Dios ha confiado. Eso es lo que dice Isaías. ¿Qué dice acá? Entonces, Dios es capaz de cuidarte en perfecta paz, en perfecto descanso, a pesar de las tormentas, a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor. Si tú decides enfocarte en tu pensamiento y perseverar, dice, ¿qué es perseverar? No es solamente, voy a meditar en Dios, Señor, sí. No, perseverar es algo constante, día a día, vas creciendo, vas entrenando a tu mente a estar 100% enfocada radicalmente en la bondad de Dios. Entonces, eso le da a Dios la autorización de poder cuidarte, mantenerte, protegerte en una perfecta paz. En una perfecta paz. Pero esa perfecta paz no es automática. Aunque sí es el deseo y la voluntad de Dios para ti, para todo ser humano, eso no es automático. Eso solamente sucede cuando tú decides poner tus pensamientos en Él. Dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, que va creciendo, va llenándose día a día y más, al punto en el que ya no puedas pensar en otra cosa más. Es que no voy a pensar. No, te conviene no pensar en nada más. Tú no fuiste diseñado para pensar en otra cosa que no sea Dios. Ni tú, ni yo, ni ningún ser humano. Y por eso estamos donde estamos muchas veces. Por eso estamos agobiados, cansados y turbados. Porque no fuimos diseñados para pensar otra cosa. Y si yo no pienso, ¿quién va a pensar? Deja que Dios piense por ti. Y porque tú tienes la mente de Cristo, Él te va a revelar lo que tienes que hacer, cómo, cuándo y dónde. No fuiste diseñado para pensar en ninguna cosa de la vida. En lo único que fuiste diseñado para pensar es en Dios, y en su amor, y en su bondad.
porque es la bondad de Dios la que te va a guiar a transformar tu mente y a disfrutar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Allí en el libro de Filipenses, unos versos antes de lo que habíamos leído, dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Que es lo mismo que estamos leyendo ahora en Isaías. Pero la respuesta está en tu corazón, en lo que tú decides pensar. Amén. Dios te ha dado la capacidad de pensar. Úsala, por favor. Pero esa capacidad no es para que pienses en otras cosas. Es simplemente para que pienses en la bondad de Dios y el amor que Dios tiene para ti. Amén. Medita en esto, por favor. Dios te ama, Dios es bueno, y ese es el secreto del éxito. Nada más. Dios te ama. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por amarnos, gracias por darnos todo lo que no merecemos. Yo declaro en el nombre de Jesús que este mensaje va a llegar directo al corazón de las personas. Y a medida que nosotros vamos abriendo nuestro corazón a esa bondad, Padre, tú vas a fluir manifestando en nuestra vida de una manera tangible esa paz que tú tienes, que solo tú puedes producir en nuestra vida. Esa paz que va a venir acompañada con sanidades, milagros, prosperidad, abundancia hasta que rebalse. Una mente clara para todos nosotros. Leíamos la semana pasada que tú nos diste un espíritu de poder y de amor y de mente clara. Y eso es lo que yo declaro que esto va a producir en las personas. A medida que nos enteramos y entendemos que eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que este mensaje va a ser reproducido una y otra vez. Y cada que sea reproducido, las personas van a sentir de una manera tangible tu presencia. Porque hoy ha salido tu palabra. Y tú vas a manifestar y confirmar esta palabra con una prueba tangible, una experiencia tangible de tu bondad. Y las personas van a poder ver el cielo en la tierra y experimentarlo. Y declaro protección absoluta sobre cada una de estas personas que me están escuchando. Una protección sobrenatural ante cualquier virus y bacteria. No solamente a este virus del coronavirus ahora, sino ante cualquier virus que pueda ser inventado por un ser humano o alguna cosa natural. Alguna degeneración de la naturaleza es ilegal en nuestro cuerpo. Y estamos bajo la protección del Altísimo. Gracias, Señor, por amarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. No se olvide compartir este mensaje con todas las personas que puedas. Ayúdame a diseminar esta información, porque todo ser humano necesita saber que Dios es bueno. Amén. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, por favor, mándenme sus comentarios, mándenme sus preguntas. Quiero saber de ustedes. Mándenme, por favor, su información. Amén. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta la próxima.